Hola, hola, ¿cómo están? Y bienvenidos a un nuevo episodio de Bonitas y Aplicadas. Creo que necesito un jingle. Tendremos que trabajar en eso. Soy Isidora, me pueden encontrar en todas mis plataformas como Isiladrero. Y en este podcast, recuerden que juntamos dos mundos, el mundo del make-up, el mundo de los estudios internacionales. Es nuestro cuarto episodio. Ya pasamos 2 episodios hablando de guerra. Queda mucho que contar, pero quería dar un break para hablar de otra cosa. Y como lo vieron en el título, hoy día vamos a hablar de diplomáticos. De qué es un diplomático, qué es una misión diplomática, qué es una embajada, qué representa todo eso. Creo que es un tema muy interesante, así que lo vamos a estar abordando en el día de hoy mientras nos hacemos este look. ¿Les gusta? Pueden ir siguiendo los pasos de cómo hacerlo mientras escuchan toda la información sobre cómo es ser un diplomático. Con eso, ¡vamos allá! Ok, la verdad va a sonar un poco nerd, pero este tema se me ocurrió porque estaba viendo todas las películas de la Guerra de las Galaxias en orden cronológico. Entonces empecé por el episodio 4, 5 y 6. Y ahí me di cuenta que en el inicio de la saga, los Jedi son diplomáticos. Literalmente en la película te explican que los mandan como agentes diplomáticos para negociar y resolver conflictos. Y ya que los mandaran como diplomáticos, activó mi lado nerd de mi carrera. Entonces ya estaba mucho más emocionada con la película. Y ahí empecé como a hacer analogías entre los Jedi y los diplomáticos y encontré que no son tan diferentes. ¿A qué me refiero con esto? Obviamente los Jedi fueron enviados como para resolver conflictos porque eran personas muy respetables dentro del sistema galáctico y además de eso, otra cosa importante es que tenían poderes. Entonces, no cualquiera se iba a enfrentar ante un Jedi porque, cuidado. Y bien, si los diplomáticos de la vida real no tienen espada láser ni pueden hacer guerra de espadas, sí tienen poderes. ¿Y a qué me refiero con esto? Es parte de lo que vamos a tratar en el episodio, pero los diplomáticos alrededor del mundo tienen inmunidad diplomática. Esto es una parte del derecho internacional donde establece que los diplomáticos tienen inmunidad diplomática. Entonces, por ejemplo, nadie en un país puede llegar y entrar a la casa de un diplomático, ni siquiera la policía tiene permiso para entrar a las casas residenciales de los diplomáticos. O el mejor superpoder, a mi parecer, que en el aeropuerto vieron que no hacen fila, hay una parte como personas normales y pasaporte diplomático, es porque el pasaporte diplomático tú pasas por ahí y nadie te puede revisar nada porque tienes inmunidad diplomática. Y esos son algunos de los poderes que tienen los diplomáticos, pero en realidad ellos no son los que tienen los poderes. Y para poder entender lo que es una misión diplomática y todo el trabajo diplomático, primero hay que entender que los poderes son del Estado, no de la persona o del individuo como tal. Para eso tenemos que refrescar un poco el concepto de soberanía. La soberanía de los estados tiene 2 aspectos. Uno es la soberanía interna, es decir, el poder que un estado tiene dentro de su propio territorio y lo que pasa en ese territorio. Y la otra parte es la soberanía externa, que es la capacidad de un estado de establecer y desarrollar relaciones con otros países fuera de sus límites del territorio. Y las relaciones diplomáticas son exactamente un reflejo de la soberanía externa de cualquier estado. Son la forma actual que los estados tienen para proyectar su soberanía fuera de los límites territoriales. A través de esta soberanía externa, el estado puede conversar, negociar, y para eso necesita establecerse fuera de su territorio. Pero como no puede instaurar literalmente un pequeño estado en otro país, existen los diplomáticos. Y aquí estamos hablando de una misión diplomática. Una misión diplomática es el órgano del Estado de carácter representativo que un país instala y acredita ante otro país para mantener relaciones entre ambos estados. Entonces, una embajada es literalmente un pedacito de un país puesto en otro país. Y aquí está la clave para entender después todo lo demás, y es que en ese pedacito de embajada puesta en otro país, la jurisdicción y soberanía la tiene el Estado que envía a estas misiones diplomáticas. Entonces, por ejemplo, aquí en Chile tenemos la embajada de Brasil. Entonces, en la embajada de Brasil es literalmente un pedacito de territorio de Brasil. Y bueno, las inmunidades existen no para hacerlos sentir como que son intocables ni nada por el estilo, sino que
para asegurar que esta pequeña porción de Estado puesta en otro país opere con libertad y sin presiones del país que lo está recibiendo. ¿Y cuáles son las partes claves cuando hay una misión diplomática? Bueno, por supuesto, los dos estados que están estableciendo relaciones diplomáticas. Entonces, en este caso sería el estado que envía una misión diplomática a un país y el estado que recibe una misión diplomática en su país. Nada de esto es una imposición, no todos los países tienen embajada en todos los lugares del mundo. Esto es una cosa que se negocia y se acuerda. Ahora vamos al siguiente como subtema, que es ¿qué hace un diplomático? El reglamento que regula esto es la Convención de Viena. Esto todo es parte del derecho internacional, como creo que les dije hace un ratito. Entonces sus funciones explícitas son, primero y lo más importante, representar a su estado en el país donde es enviado. Esto es importante porque tú pasas de ser una persona común y corriente a ser el estado. O sea, voy a ser autorreferente y voy a decir, si yo fuera embajadora de Chile en otro país, en ese país yo soy Chile, yo no soy Isidora, soy Chile. Por eso también esto es muy importante a las personas que se eligen y bueno, entraremos en eso, pero es muy importante a quién se envían las misiones diplomáticas. La segunda misión de un diplomático es proteger los intereses de su estado y de sus connacionales o compatriotas en el territorio donde está, ya que esto es importante saberlo. Si tú, como chileno, por ejemplo, tienes un problema en otro país, en el extranjero, tu punto de apoyo es la embajada y el consulado. Esa pequeña extensión del territorio, literalmente una de sus funciones principales es proteger a sus ciudadanos. Así que hay que saberlo, es bueno saberlo. Ay, que me eché en la nariz. Bronzer, estaba muy emocionada hablando del tema. Y la tercera función, que también es, yo digo que la más común, es fortalecer las relaciones diplomáticas entre ambos países mediante negociaciones de acuerdos comerciales o cualquier acuerdo de cooperación en orden de fortalecer esas relaciones. En realidad creo que ahí junté dos misiones, porque una es los acuerdos comerciales y otra es como la cooperación y relaciones amistosas, pero bueno, son dos diferentes, pero yo las junté en una porque para mí tiene mucho sentido. Y la última es espías, no, mentira, no son espías, perdón, no son espías, pero sí tienen como misión observar lo que está pasando en el país donde están ubicados y hacer reportes, enviar reportes sobre su política interna, sobre su economía, qué está pasando en el país. Por eso no son espías, porque obviamente el país los recibe y sabe que van a hacer cumplir estas funciones de informar. Pero claro, esa es parte de sus labores. Y bueno, dentro de una misión también no todos tienen el mismo rol, o sea, no todos los que vas son diplomáticos, sino que están el diplomático embajador, están los administrativos y el personal de servicio. Y en realidad quien tiene estas... Y bueno, en general, obviamente el más importante es el embajador, que va a representar y ser la cara del país en el otro lugar. Y tiene que pasar por un proceso de aceptación, no solo por el estado que lo envía, sino el que lo recibe. Y ahora sí, vamos a revisar las inmunidades diplomáticas, que estos son como los que les decía que son los poderes de los diplomáticos. El primero y el principio más básico se llama inviolabilidad y consiste en... ¡Ay, Dios! Y esto quiere decir que está a salvo de todas las fuerzas coercivas del Estado. Esto quiere decir, nadie lo puede arrestar. Y además tiene la obligación de protegerlo. Es decir, no solamente no puede llegar y arrestarlo y detenerlo porque sí, sino que tiene que velar porque esto no ocurra. Entonces, si ocurre, es una falta gravísima. Y esa misma protección se extiende a su residencia, a su correo, a todas sus pertenencias. Es decir, todo lo que sea del embajador tiene principio de inviolabilidad. Y también cubre, of course, te iba a decir, yo, la gringa. Y por supuesto también todo lo que sea la embajada, hasta los muebles de la embajada. Todo lo que está dentro de una embajada tiene protección de inviolabilidad. Bueno, y este principio es el que deriva en como los superpoderes que mostré al inicio y que por eso en los aeropuertos nadie los puede revisar y como que tampoco los pueden detener y todo eso. En realidad el principio de inviolabilidad es como ese gran superpoder. Pero hay más. También está la jurisdicción, que es el privilegio de no quedar sometido a ningún proceso de jurisdicción, o sea, a los tribunales del país donde está. Existen algunas excepciones que también se establecen en la misma Convención de Viena, pero a nivel general, claro, no puedes ni arrestarlo ni tampoco someterlo a un proceso de tribunal penal, nada. Y bueno, aquí a veces se suele malentender como, bueno, entonces como que son intocables y no sé qué, pero al final la verdad es que la inmunidad no es necesariamente de el diplomático y la persona como el individuo como tal, sino que es la inmunidad que tiene el Estado a ser sometido a procesos de otros países, porque
ellos lo pueden juzgar de manera interna, pero no lo someten a procedimientos y leyes de otros países. Porque, por ejemplo, o sea, obviamente hay criterio para escoger a los embajadores, pero voy a poner un ejemplo muy burdo para que se entienda la situación. Si Estados Unidos envía una misión diplomática a un país donde está por ley prohibido ser gay, y se descubre que el embajador justo estuvo con alguien y era gay, el país, ya que firmaron el acuerdo, no puede proceder con su reglamento interno a arrestar a un diplomático por su reglamento interno, porque el diplomático se rige por la ley de su país, y mientras esté en la embajada y en el país como individuo o representación de su país, él se rige por las leyes de su país, no por las leyes de donde está. Ese es como un ejemplo muy burdo para que se entienda. Este es mi master tip: sombra negra, dedito y alargamos, y queda como un delineado bien. No sé si perfecto, pero queda bien. Yo soy súper mala para el delineado y esto me ayuda muchísimo. Y después con otro dedito limpio, simplemente como que se borran lo que quedó mal. Me encanta. Bueno, también hay otros como privilegios que más fomes, pero igual obvios quizá, como que están exentos de los impuestos del país donde están, porque de nuevo responden a su país de origen. Básicamente la clave aquí es que los diplomáticos están en tu país, pero no están en tu país al mismo tiempo, porque ellos son otro país en sí mismo, entonces no están en tu país. No es lo mismo como que uno migre a un país, porque ahí uno sí se enfrenta a las leyes de otros países. Aquí el diplomático sigue en su país. Loco, pero sí, así es. Y estos privilegios también se extienden para su familia que viajan con él. O sea, por ejemplo, su esposa e hijos o esposo e hijos. Y a partir de esto hay algunos casos que han sido polémica porque un hijo de un diplomático ha cometido un crimen, pero bueno, como les dije, eso es chismecito internacional básicamente, pero al final lo que rige es que no porque no lo juzgues en el país donde está significa que no lo van a juzgar internamente, porque mucha gente muchas veces cuando se enfrentaron a estas como casos internacionales es como, ay, pero ¿cómo va a ser impune? Como no es justo y no sé qué, pero como no es que no se le vaya a juzgar, sino que se le juzga de manera según su país de dónde es. Y bueno, lo que sí vale mencionar es que no todos en la embajada tienen el mismo nivel de protección, es decir, el diplomático, familia tiene todo, después los administrativos tienen las mismas protecciones, pero básicamente acotadas a sus funciones de trabajo, y el personal de servicio ya menos aún, limitada solamente a los actos propios del trabajo. Pero al final esto responde a que la protección está hecha para el nivel de representación que tiene una persona sobre el Estado. Entonces, si tú eres la máxima representación del Estado, obviamente tienes todos los no per se privilegios, son como son, inmunidades, pero si solamente representa al Estado en ciertas funciones, tienes solamente en ciertas ocasiones estas inmunidades. Esta sombra, bien bonita, la estoy probando recién, es nueva, me arriesgué, pero me está gustando. Me encanta. Ya, y vamos a pasar al último punto. Creo que este podcast se me hizo corto, no sé si porque hablé muy rápido o qué, o quizá sí hablé, solamente que no me doy cuenta cuánto hablé. No lo sé, lo veremos. Pero la última parte es un poco de cómo es ser diplomático en Chile. Bueno, para ser académico en Chile tienes que estudiar. A ver, por ejemplo, yo estudio estudios internacionales y aquí en esta carrera te enseñan mucho sobre lo que tienes que saber sobre si quisieras ser diplomático, pero para ser diplomático existe un lugar específico en Chile que se llama la Academia Diplomática de Chile Andrés Bello, conocida como la ACADE. Y en la ACADE te van a enseñar básicamente todo lo que necesitas saber para representar a Chile en el exterior. La ACADE está administrada por el Ministerio de Relaciones Exteriores, entonces no es una universidad ni un instituto como tal, es parte del Estado. Para entrar a la ACADE te hacen una serie, no una, sino una serie de pruebas escritas, orales, entrevistas, y es un proceso sumamente competitivo en Chile. Cada año entran como aproximadamente 30 personas y postulan muchas más que eso. Y bueno, ¿por qué es un proceso tan competitivo? Porque tú al pasar la prueba pasas a ser estudiante de la academia, pero a la vez ya eres un funcionario público del Estado. Es decir, te contratan como diplomático. Quizás no te van a enviar a Francia, pero ya pasas a ser parte de las misiones diplomáticas de Chile. Y ahí en realidad empieza una carrera, o sea, no carrera, pero una escalada jerárquica, porque obviamente quienes más años llevan siendo diplomáticos obtienen más rango, por ende, después de cierto rango tú puedes escoger a qué país quieres ir, pero antes de eso te mandan a los países que el país necesite, y así.
pero esa es la forma oficial que hay en Chile para convertirte en diplomático de profesión. Ahora, ser diplomático no te asegura que vas a ser embajador, porque puede ser que te manden como un administrativo, por ejemplo. Los embajadores no necesariamente son diplomáticos de profesión. Y aquí vamos a otro punto. Algunos de los embajadores son denominados directamente por el presidente, es decir, dependen del factor político que tenga el gobierno en ese momento para ver a quién van a designar, y no necesariamente quienes estudiaron para eso. Ahora, vale recalcar que existe un acuerdo tácito, es decir, como implícito, desde Michelle Bachelet, que va a haber una regla de 80-20, es decir, 80% diplomáticos de profesión y de estudio y 20% de diplomáticos o embajadores políticos. Cabe mencionar que en este gobierno hubo un pequeño problemita con eso porque se pasaron de la cuota de embajadores políticos, pero bueno, son temas que resuelve el Estado. Pero que uno como estudia estas cosas, obviamente se mantiene atenta y como que lee todo por ahí. En realidad, este tema de los embajadores políticos, los embajadores como de carrera, es todo un temón, porque obviamente que si vas a representar a un Estado afuera, tiene un factor político, pero a la vez la diplomacia va más allá de lo político, porque tienes que representar a un Estado y muchas veces con las que no tienen el mismo sector político en otro lugar, entonces tienen que mantener las relaciones comerciales, tienen que mantener las relaciones de amistad, fortalecer esos lazos, entonces no es necesariamente todo político. Entonces bueno, hay un debate de qué es mejor, como diplomáticos políticos o diplomáticos de carrera. Yo como, adivinen cómo pienso yo. Yo que estudio esto. Bueno, es un debate, da para mucho, me pueden decir en los comentarios qué opinan ustedes. Y con este gloss daríamos por finalizado este look. Vamos a hacer un close-up para admirar el look de hoy. Y bueno, ese fue el episodio de hoy. La verdad, la pasé súper bien hablando de esto porque es un tema que igual me interesa. La verdad, no sé si me dedicaría a ser diplomática. Es una carrera que sí o sí ha pasado por mi mente algún par de veces, pero creo que igual se sacrifica harto, es complicado. Tú ser representante de un país en otro lugar. Lo encuentro interesante, muy interesante, lo encuentro increíble, pero hay que darle unas vueltas. Bueno, espero les haya gustado el episodio de hoy y nos estaremos viendo en 2 martes más. Recuerden que subo video todos los martes, pero uno por medio es el podcast. Eso es todo por hoy. ¡Chao!